Hola, grato saludo para todos. Gracias por seguirnos en estas transmisiones que estamos realizando con el único propósito de transmitir educación y seguridad vial. El día de hoy traemos un tema supremamente importante en todo lo que tiene que ver con las funciones y los procedimientos que realizan los agentes de tránsito, tanto civiles como policías, en las diferentes ciudades y municipios del país. Este tema, pues, ¿quién mejor que un experto en el área del derecho, en el área del tránsito y del transporte? Nos acompaña el doctor Alexis Atiortúa. Doctor, bienvenido a esta sala, bienvenido a esta transmisión. Nos están viendo diferentes personas desde diferentes ciudades. Esto es un tema muy importante para la educación vial, para la seguridad vial y para la claridad de todos los ciudadanos. Es importante que todos los usuarios de la vía pues entiendan cómo se deben desplazar, pero que sepan lo que la norma nos dice. Entonces, pues cuéntanos un poco de ti, doctor, cuál es tu función, qué has hecho durante todos estos años pues en el área de la seguridad vial y el tránsito. Oscar, para mí es muy grato saludarlo, más si es egresado de la Escuela de Seguridad Vial y volverlo a ver es un buen orgullo para mí. Bueno, yo pues me desempeñé mucho tiempo en Tránsito de la Bogotá trabajando como en la vía, trabajé en el grupo Ceres en tiempos desde el año 98 hasta el año 2001. Trabajé solo en la calle y me especialicé en el tema de transporte público. Posterior a ello me especialicé en ser docente en la Escuela de Seguridad Vial. Desde ahí, desde el 2001 hasta la fecha, vengo ejerciendo esta bonita y hermosa función que es la docencia. Y aparte de eso, capacito en otros sectores de educación a nivel nacional y para enseñarles este gran bonito tema que es la seguridad vial y el tema de tránsito y transporte. A eso me dedico, ahorita pues prácticamente litigo, estoy litigando, pues obviamente manejo mis funciones como abogado y como docente. Bien, profesional en el área del derecho. Sí, especialista en investigación de accidentes de tránsito y ahorita tengo la opción y estoy haciendo otra especialización en derecho administrativo y contractual. Qué bueno, qué bueno. Sí es importante que para pues todas las personas que nos están viendo, todos aquellos que se desplazan por las vías, como ciclistas, como peatones, motociclistas, conductores en general, tanto del transporte público como en el particular, pues entiendan que tenemos una legislación y que la legislación es clara en el país. Con respecto a eso, doctor, hablemos un poco de los agentes de tránsito. ¿Qué es un agente de tránsito? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué dice la norma en cuanto a los procedimientos que ellos realizan? ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, hay que iniciar desde la ley 769 del año 2002 en su artículo tercero, artículo séptimo, donde determina qué es un policía de tránsito. Es una persona que debe cumplir el régimen normativo de tránsito. Este también tiene funciones de policía judicial transitorias porque se las otorga la Fiscalía General de la Nación. También tiene acciones de acción humana, asistencia humana y técnica. Y pues hay un problema en la norma, pues hay una palabrita que dice sancionatoria, pues los policías no sancionan, lo único que hacen es notificar una contravención a un presunto infractor, ¿cierto? La ley 1310 determina las funciones de los agentes de tránsito, en este caso estamos hablando de los civiles. Ellos también tienen unas 5 funciones: acción preventiva, acción asistencia cívica, solidaridad, educativa. Entonces, estas funciones ellos también los tienen en temas de tránsito, porque en transporte, ¿cierto?, hay también una función, y está la ley 105 del año 1993, y es un artículo importante que es el artículo 8º, que determina, dice que los policías tienen que velar por el régimen normativo de tránsito y transporte. Quiere decir que tanto en tránsito como en transporte están ya determinadas sus funciones, y una de las primordiales es asistencia técnica humana y aplicación de la norma. Es decir, tenemos dos momentos, dos situaciones, vamos a llamarlos así para que la gente nos entienda. Una cosa es el tránsito y otra cosa es el transporte. Sí. Si bien es cierto, la ley 1310 del año 2009 le otorga o indica las funciones claras de los agentes de tránsito. Entonces les da esa cobertura para que apliquen la normatividad y parte procedimental en tránsito y en transporte. Son dos temas que son diferentes. Unos son vigilados por los organismos de tránsito, el tránsito, y la supertransporte maneja todo el sector transporte. ¿Es así? Sí, pero dependiendo de cómo se va a sancionar. Si es sistema, digamos, toda la parte de tránsito lo sanciona, digamos, cada organismo de tránsito que tenga su Secretaría de Tránsito. Y ellos también pueden contratar. Y el mismo artículo séptimo establece que ellos pueden ser contratados con particulares, pero tienen que ser asumidos directamente de la alcaldía o de la secretaría porque entran a ser funcionarios públicos, ¿cierto? Para ser también vigilados por la ley 734 del Código Disciplinario,
porque son funcionarios públicos, tienen esa función. Lo mismo pasa con los de la Policía Nacional, pues como son funcionarios públicos, dependen de, en este caso, del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, lo establece el mismo artículo 7 en sus cuerpos especializados, ellos tienen especificaciones o funciones específicas para desarrollar su tarea. Perfecto, bueno, ya sabiendo esto, entonces hablemos un poco ahora de la parte de los ciudadanos. Los ciudadanos que se movilizan por las vías, pues entendemos que tienen el libre derecho a la circulación. Sí, claro. Que todos debemos cumplir las normas y que tenemos unos derechos también. Hablemos un poco acerca de eso, el deber que tienen los ciudadanos al utilizar un vehículo o simplemente al utilizar la vía frente a las acciones que realizan los agentes de tránsito. Bueno, sí, acá es muy claro y es preciso determinar que pues arrancamos de la Constitución y pues como buenos ciudadanos conocemos mucho los derechos, pero muchas veces se nos olvidan los deberes. Y aquí es bueno determinar lo que el artículo 95 de la Constitución establece, cuáles son mis deberes como ciudadano. Y hay un artículo numeral de este artículo que es muy claro, hasta dónde van mis derechos. Mis derechos van hasta cuando yo empiece a vulnerar los derechos de los demás, ¿cierto? Entonces, y también establece que yo tengo como ciudadano cumplir con las funciones que le tengo que hacer a las autoridades legítimamente constituidas, y en este caso pues vienen siendo los agentes de tránsito que están nombrados por resolución o un acto administrativo, los policías de tránsito. Obviamente ellos están debidamente capacitados porque para ejercer esta función deben ser capacitados, entonces el ciudadano debe acatar las normas determinadas por los agentes de tránsito o los policías de tránsito. Entonces partimos de un punto 10. Para ser agente de tránsito hay que cumplir unos requisitos. Sí, claro. Ser colombiano, mayor de 18 años, haber prestado servicio militar, tener una formación específica en materia de tránsito. En materia de tránsito, de transporte, seguridad vial. Hay una resolución, es la 4548 del 2013, nos habla de toda la malla curricular y todo el pensum académico que deben cumplir. Frente a esto, entonces, una vez son contratados por las alcaldías, por los organismos de tránsito, empiezan a cumplir sus funciones porque ya están nombrados bajo un acto administrativo, una resolución que les ampara y les da la facultad para ejercer estas actividades. Bien. Tenemos un Código Nacional de Tránsito y tenemos consigo una resolución que es el Manual de Infracciones, la resolución 3027. Allí nos estipula todas las infracciones para todos los usuarios de la vía. Y también nos habla el Código Nacional de Tránsito de unas normas del comportamiento. Entonces, vayámonos un poco más, ya no a lo normativo, tenemos claro las funciones, pero vayámonos un poco más a un tema de educación vial, de seguridad vial, frente al comportamiento que deben tener las personas. O sea, ¿cuál es el llamado que le podemos hacer a las personas frente al sano comportamiento, frente a la vía pública, respetar las señales de tránsito y los principios de seguridad vial? Bueno, sí, hay que tener en cuenta que el Código Nacional de Tránsito, y de pronto hay un capítulo en sus artículos 55, dice que todos los usuarios de la vía, independientemente que no sea conductor, peatón, pasajero, ciclista, todos ellos deben cumplir las normas de tránsito. Y si vemos hoy en día los altos índices de accidentalidad, de morbilidad, de heridos y muertos, en ocasiones son muchos los ciclistas y motociclistas. Tenemos que tener un comportamiento vial entre todos. Esto no es un problema de unos pocos, esto es de todos mundos. ¿Cómo sería muy bueno si en Colombia tuviera una cultura vial ejemplar? Y eso ayudaría a reducir mucho los accidentes. Se lo digo de experiencia como abogado, que estoy ejerciendo mi función, y hay muchas personas que resultan lesionadas en los accidentes de tránsito por una simple imprudencia. Bien, sí, lamentablemente vemos que hay muchos accidentes de tránsito que se han generado por la imprudencia de las personas, por la falla en los vehículos y pues también por un tema de la malla del entorno vial, ¿sí? Pero el mayor indicador está en el factor humano. Sí. Muchas personas cometen infracciones, violan las normas del tránsito y es allí donde es necesario la aplicación de la norma a quienes cometen estas infracciones. Es decir, ¿cómo sería un día sin agente de tránsito? No, yo creo que debe ser un caos porque todos quieren siempre hacer lo que uno siempre cree que yo tengo la prelación, mi afán no es el suyo, entonces yo iría rápido sin respetar las normas de tránsito. Si hay lugares a nivel nacional donde no hay agentes de tránsito y no cumplen las normas, ¿cómo sería si no existieran policías de tránsito? Esto sería un caos. Hay muchas ciudades, hay muchos municipios que aún no tienen cuerpos especializados de agentes de tránsito. Entonces vemos que hay un tema social, un tema cultural, donde muchas personas se movilizan desde diferentes sectores rurales a sectores municipales, inclusive a ciudades capitales. Mucha gente llega a veces a las ciudades y se encuentra con puestos de control. Hay algunas personas que no entienden muy bien el tema de los puestos de control o si es el retén, es decir, confunden mucho estas palabras.
creo que es importante que pues todos sepamos todo lo que tiene que ver con respecto a la instalación de un puesto de control o de un retén, porque hay muchas confusiones, hay muchas personas que hablan y dicen cómo tiene que ser, inclusive hay y hemos visto problemas en vía pública, riñas, situaciones donde se enfrentan a veces los ciudadanos, hemos visto algunos comportamientos que denotan un mal actuar en algunos agentes de tránsito y eso también hay que decirlo. Entonces, ¿cuál sería la información que debe saber un usuario de la vía frente a un puesto de control? Bueno, primero, el puesto de control lo denomina el Código Nacional de Tránsito como un retén, pero si uno entra en el artículo 2 del Código de Definiciones, dice que retén es un puesto de control, entonces es lo mismo. Retén y un puesto de control es lo mismo. O sea, es un tema de palabras. Es un tema de palabras, o es un juego de palabras, pero el significado es el mismo. Si uno mira detalladamente el artículo 2, determina usted vía la definición de retén, dice puesto de control, el cual es instalado por una autoridad competente. ¿Y cuál es en este caso las autoridades competentes? O el agente de tránsito, o los policías de tránsito, o en su defecto los agentes de vigilancia de la Policía Nacional o de las fuerzas militares. Aprovechemos para aclarar ese tema. Mucha gente dice, es que me paró un policía de vigilancia, es que me pidió los documentos, es que me va a hacer... mucha gente se confunde y es entendible. Entonces, ante eso, como hay algo que habla acerca de las funciones de los agentes de tránsito, donde dice la investidura. ¿Cómo podríamos entonces entender en qué momento, si es un puesto de control de agentes de tránsito o es un puesto de seguridad ciudadana? ¿Cómo lo identificamos? Bueno, las acciones de los puestos de control de los policías, llámese la especialidad que sea, es un cumplimiento del artículo 118 de la Constitución, porque deben brindar la seguridad y la convivencia de los ciudadanos. Entonces, si un miembro de la institución de la Policía Nacional ejerce un puesto de control y pide los documentos, mire, yo soy de la persona que si usted cumple las normas de tránsito no se va a disgustar de que el policía le revise sus documentos, ¿cierto? Si lleva seguro, si lleva la revisión, bueno, ya la revisión no se mira por documento físico, pero que tenga la misma licencia de tránsito, que más vulgarmente lo conocemos como tarjeta de propiedad, y eso nos ayuda a identificar vehículos robados. Entonces, si yo estoy cumpliendo con la norma, estoy ayudando y cumpliendo el código. ¿Y cuál código? Pues la Constitución y el código, me estoy identificando como un buen ciudadano. Esos son los ciudadanos ejemplares. ¿Cómo lo puedo identificar? Pues es que las autoridades policiales, llámese las ramas, dependen del Ministerio de Defensa Nacional y ellos cumplen una finalidad. ¿Y cuál es? La seguridad. Entonces, diferente es cómo se debe instalar un puesto de control, ¿cierto? Y los puestos de control, sí, todos hablamos y he escuchado de la resolución 1885, que es la que reglamenta el manual de señalización, pero si yo voy al manual directamente, tiene falencias. ¿Y cuáles son las falencias? Su capítulo 8.6.4, que dice cómo se debe postar un puesto de control. Dice conos, debe tener conos, pero no me dice cuántos conos. Okay. Puede decir 2 conos. Me dice a 500 metros. Tiene que llevar unas señales de tránsito. Y después me dice, remítase una tabla 2.4. Y si miramos el manual, esa tabla no existe en el manual de señalización. Entonces dice, si bien es cierto la parte legislativa en Colombia, o en este caso el ministerio, reglamenta cómo es un puesto de control, pues tampoco a las herramientas cómo se debe colocar. Digamos, ahí hay unas imágenes dentro del manual, pero tampoco se ven los conos, hay unas señales que deben tener un vehículo, balizas, pero no quiere decir que un agente de tránsito que ejerza control, que una infracción de tránsito, no puede hacer una orden de comparendo si no tiene un puesto de control. Eso creo que es algo que es muy complejo y que la gente o los ciudadanos no entienden. Entonces, para poder hacer una orden de comparendo, el policía, por ser autoridad de tránsito, y la misma norma lo establece, él puede ejercer un control y hacerle la orden de comparendo conforme a lo que establece, en este caso, el artículo 135 y 136 del Código, que es notificar una contravención. Y le hago la aclaración. La orden de comparendo no es un cheque. No es como usted, venga, me llegó la factura del banco. No es que tenga que ir a pagar. No. Entonces, ¿qué dice la misma norma? Si usted ve que no tiene responsabilidad, pues vaya y haga la apelación. Y allá le van a hacer una audiencia donde usted tiene, eso es como en todo, si usted ve que no tiene responsabilidad, y si bien es cierto las secretarías de tránsito, las autoridades de tránsito son las que deben determinar su responsabilidad, pues yo como ciudadano, si también tengo pruebas, pues puedo demostrar mi inocencia. Y eso lo establece la Constitución en su artículo 29, toda persona tiene su debido proceso y es inocente hasta que se le compruebe lo contrario. Es decir, hay una persona que está insatisfecha porque un agente de tránsito o le notificó una orden de comparendo o consideró que no es un procedimiento que quizá esté ajustado a la norma.
esa persona puede ejercer su derecho a la defensa. Claro, ¿Cómo todos. hace la...? Digamos, ellos van a la Secretaría de Tránsito y solicitan una audiencia de apelación. Venga, voy a apelar una orden de comparendo por X o Y motivo, entonces le van a citar una fecha. Ellos pueden ir acompañados de su apoderado, ¿sí? Digamos, en el caso de embriaguez van con apoderado, ¿sí? O en caso de una infracción normal, digamos un vehículo que esté mal estacionado, que no tenga un documento, ellos pueden mismos hacer su defensa y solicitar la audiencia de apelación. Por ejemplo, una fotomulta, ¿sí? Digamos, aquí hay de pronto personas que lo hacen por derecho de petición y el artículo 136 establece que ese no es el mecanismo, porque entra a ser un documento público. ¿Y cómo yo puedo derogarlo? Pues ante una audiencia pública. No es un derecho de petición. Hay muchos temas sociales, muchos temas que generan escándalo. Por ejemplo, el tema de la embriaguez, el tema de los mismos radares de velocidad, las cámaras para la fotodetección. Bueno, hay una sentencia, hay mucho tema, habría mucho tema como para poder tratar del retiro de los vehículos que ocupan el espacio público, etcétera, el control de la velocidad, muchos comportamientos que llevan a que aumenten los índices de accidentalidad. Pero toquemos un poco el tema de las licencias de conducción, el tema de la suspensión de la licencia de conducción o la retención preventiva, incluso la cancelación. ¿Cómo le explicamos a la gente el tema de lo que tiene que ver con la suspensión de la licencia de conducción? Bueno, la suspensión de la licencia de conducción inicia desde la aplicación de la ley 1696, que es el procedimiento de embriaguez, y hay dos procedimientos, bien sea el alcocensor o el médico en embriaguez aguda. Uno está por la resolución 1844, que es la que está reglamentada por medicina legal, lo mismo que la resolución 712 del año 2016, que es también de medicina legal. Juntos establecen un procedimiento. Cuando la persona se determina que es responsable de esta acción, bajo el artículo 153 del Código, la autoridad de tránsito, en este caso la Secretaría, emite un acto administrativo, donde le dicen a usted, le van a suspender por el término de 10 años, 5 años, dependiendo del grado de embriaguez que tenga la persona, y en ese tiempo él no puede conducir. Pero vamos a ver sorpresa que hay conductores que de pronto por sus necesidades falsifican la licencia o mantienen conduciendo, y entonces aquí podrían estar inmersos en una acción penal. O sea, pasa de lo administrativo a lo penal. Claro, entonces hay más personas que dicen, no, pero ¿cómo así si la Secretaría de Tránsito no es una autoridad judicial? No, pero es que el artículo 153 del Código establece que los actos administrativos que emite la Secretaría de Tránsito son actos judiciales. Y entonces ahí se remite el artículo 454 del Código Penal, donde establece que esto es una conducta punible. Entonces ya estarían inmersos en un delito penal. O sea, una persona va conduciendo su vehículo, está bajo el influjo de haber consumido bebidas embriagantes, Sí. llega a un puesto de control. Un agente de tránsito debidamente uniformado, investido con sus facultades legales que ya las mencionamos, realiza el procedimiento. La persona, ya sea por el aire expirado, que realizan las tomas de los alcosensores, o porque fue llevado a un centro asistencial, o porque fue llevado ante un médico de medicina legal, arrojan o emiten un concepto que dice que es positivo. ¿Qué procede ahí en adelante? Ahí lo inmovilizan, el vehículo queda inmovilizado y de acuerdo al artículo 122 del Código le suspenden, o sea, no le suspenden, sino le hacen una retención preventiva de la licencia mientras que inicia un acto administrativo por la Secretaría. La gente no le suspende. No le suspende, le retienen preventivamente la licencia. Mientras surte el efecto administrativo, que es la suspensión, y en este caso tiene que ser por acto administrativo. Listo, le suspenden la licencia, se la notifican mediante un acto administrativo. ¿Qué pasa si ese mismo conductor, al cabo de 3, 4 meses, sabiendo que está suspendido, le da por conducir otra vez un vehículo y no se puede llegar a generar un accidente o simplemente cae en un puesto de control? Digamos, el policía puede aplicar lo que establece el Código Penal en su artículo 454, que es fraude a resolución procesal. Ahí se ve Judicial, el ¿no? delito. Sí, claro, está inmerso en un delito penal. Entonces ahí entra fiscalía y de ahí Sí, claro. todo lo que tiene que ver. Bueno, yo creo que estos son temas muy importantes. Hay gente que nos escribe, hay gente que nos está viendo desde diferentes ciudades. Aprovechamos para saludar pues a todos los que se inquietan por transmitir la gestión de la seguridad vial, todos los profesionales en el área del derecho, instructores, técnicos en seguridad vial, veedores, todos los que están acompañándonos en este momento. Es importante pues que comprendamos los conceptos jurídicos y que entendamos lo que nos dice la norma para que sea aplicable. Hablemos de dos temas para ya ir cerrando. Un tema es el ataque a funcionario público. O sea, hemos visto que a veces hay muchas riñas en vía, ¿cierto? Muchos usuarios que de pronto se incomodan por alguna situación y generan ese ataque al funcionario público. O sea, ¿en qué se pueden ver inmersos?
Bueno, una persona independiente que está cometiendo una infracción administrativa, que es una contravención, ¿cierto? Ah, bueno, pero me faltó explicarle lo siguiente. Cuando una persona es notificada de la contravención, él tiene sus derechos para pelear. Entonces, si yo veo que sí asumo la irresponsabilidad, pago y determino unos plazos para pagar, para tener unos descuentos que me establece la ley. Pero si yo no pago y si igual no firmo el comparendo, no quiere decir que la persona por no firmar la orden de comparendo, que es una orden de citación, ¿cierto? O una orden de compadecer, ¿pierde los beneficios? No, no los pierde. Es igual de ciudadano con derechos y los derechos se los establece la Constitución. Y en este tema puntual, cuando una persona agrede a un funcionario público, pues obviamente está inmerso en un delito penal, porque es agresión a empleado público, sea de la funcionaria de la policía o sea agente de tránsito, ¿sí? Está vulnerando ese derecho y puede ser inmerso en una investigación penal. Perfecto. Y con respecto, hay muchas situaciones. A veces vemos que ya sean los agentes de tránsito civiles o los funcionarios de la policía están realizando un control ciudadano. Vemos que muchas personas a veces interfieren en estos puestos de control, a veces quieren como intimidar o de pronto eh, como interrumpir los procedimientos. Muchos llegan argumentando con conceptos jurídicos de parte del ministerio. Con respecto al tema de los conceptos jurídicos, ¿qué podemos decir? Bueno, hay dos connotaciones. La primer comportamiento de una persona cuando ingresa a intervenir en un procedimiento policial, pues es abocado a una sanción de la ley 1801, que es el Manual de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Lo pueden sancionar por estar inmerso en un procedimiento policial. Los conceptos jurídicos, muy claro, el CEPAD, el Código de Procedimiento Administrativo y el Contencioso Administrativo, la ley 1437 en artículo 28, determina que los conceptos jurídicos no son vinculantes. Es la opinión de un abogado y todos los conceptos del ministerio, si cualquier persona los puede mirar o observar en el ministerio y en la parte final, antes de la firma o creo que es después de la firma, ahí determinan que es solo la misión del concepto del abogado y no es un vinculante, no es ni modifica la norma ni le está diciendo, oiga, cumpla lo que dice el concepto, porque es un documento que no es vinculante. Perfecto. Bueno, creo que hemos tocado pues un tema en este tiempo corto. Aprovecho el tiempo para indicarle a las personas, a todos los que realizan sus desplazamientos en vía pública, que siempre lo hagamos de manera segura. Hace unos pocos días, la Organización Mundial de la Salud emitió el nuevo Plan Mundial para la acción del diseño de la seguridad vial. Y desde allí entonces hace una recomendación supremamente importante que es la gobernanza. Y la gobernanza refiere lo que son las gestiones y las acciones que se hacen desde el mismo gobierno y desde el Estado. Entonces un llamado al Ministerio de Transporte, a la misma Agencia Nacional de Seguridad Vial, para que sigan trabajando en pro de salvar vidas, que es lo más prioritario que nosotros tenemos que ver. Fiscalización del tránsito. Sobre la fiscalización del tránsito, pues es un tema que puede ser visto desde muchos puntos de vista, desde el mismo gobierno, desde las mismas secretarías de tránsito y desde los mismos agentes de tránsito. ¿Cómo podemos definir la fiscalización del tránsito y cómo le hace de bien o en qué influye la fiscalización del tránsito en la prevención de riesgos viales, en la seguridad vial, en el control a las malas prácticas que generan lesiones y muertes? Créame que si los ciudadanos tuvieran un buen comportamiento en las normas de tránsito en seguridad vial, no necesariamente tendríamos que tener tantos policías de tránsito regulando. Si yo en este momento, por ejemplo, Bogotá tiene un caos por la lluvia, mucho, y hay personas que no respetan, digamos, el espacio en una intersección. Entonces, si yo veo que alcanzo a pasar, no me interesa los derechos de los demás, entonces puedo llegar a bloquear la intersección y estoy impidiendo el paso de otra persona. Si yo respeto, le doy fluidez a la vía, tiene mucho flujo vehicular y no va a haber muchos represamientos. Entonces, eso es fiscalización, eso es regulación. O sea, donde ya exista buena movilidad, el respeto a la velocidad, porque ese es otro tema, el respeto, bueno, ahí sí como dice, las motocicletas, hay unos que son ejemplares ciudadanos, como hay otros que se ven accidentes de tránsito, demasiados, por el afán, y eso lo genera es el afán, el día a día. Vuelvo a lo que le digo, mi afán no es el suyo, entonces yo voy rápido, pero pues no me interesa el resultado. Y yo sí invito a todas las personas que ven esta entrevista, y yo le digo, le agradezco, es de que miremos que nosotros tenemos familias, hijos, hermanos, papás,
los conductores, sea de quien sea un vehículo, sea una motocicleta, sea una bicicleta, a nosotros nos esperan en la casa. Entonces debemos ser ejemplo, no solo para nosotros mismos, sino para nuestros hijos. Es decir, el llamado es a tener una mejor educación vial. Sí. Entonces el llamado se lo podemos hacer a toda la gobernanza, a toda la acción estatal para que promueva las prácticas de educación vial en los diferentes establecimientos y que aquellas instituciones que tienen que realizar la regulación, pues que así mismo lo hagan. Una mejor cultura vial para todos los usuarios en el rol que ocupe en la vía. Responsabilidad social empresarial, importante el llamado para que todas las organizaciones también pongan la vista sobre la prevención de riesgos viales. Y bueno, yo creo que con una mejor educación, mejor cultura, tenemos más seguridad vial, y a mayor seguridad vial reducen los siniestros viales. Sí, claro. Entonces, pues bueno, creo que ha sido provechoso, creo que hemos hablado, había mucho de qué tocar, pero pues doctor, le queremos agradecer. Qué bueno poder darle un mensaje pues a todas las personas que nos están viendo sobre la importancia de cumplir las normas para tener una mejor seguridad vial y reducir los accidentes de tránsito. Sí, claro. La mejor es comportarnos como ciudadanos ejemplares, y si yo me comporto bien, así lleve el afán, puedo no hacerle un daño a otra persona, porque un accidente de tránsito no afecta a mi familia, sino a los demás. Y cuando uno ve casos, le digo en este momento de litigio, ve casos, hay familias destrozadas por no cumplir las normas de tránsito. Sí, hay muchos testimonios de víctimas. Sí, claro. Listo. Doctor, muchas gracias, muy amable, gracias por este tiempo, gracias a todas las personas que desde sus lugares nos están viendo. La recomendación siempre, anda seguro, anda responsable, y los invitamos a que nos sigan acompañando en las redes sociales. Muchas gracias. Gracias.